primeros temas en ser abordados en las aulas de Derecho es precisamente esta clásica división entre derecho público y privado. Para los estudiantes que recién emprenden este viaje académico, probablemente sea un poco complicado de entender y tengan algunas interrogantes a las cuales trataremos de dar respuesta a lo largo de este video. En primer lugar, ¿cuándo es que surge esta clásica división? ¿Se ha mantenido fiel a su origen o se ha ido modificando con el paso del tiempo? Y finalmente, ¿esta fina línea que los separa sigue siendo útil en la actualidad o ya es prácticamente obsoleta? Para ello, nos dirigimos entonces, en primer lugar, a los registros. Los primeros registros u origen que encontramos, al igual que el de tantas instituciones jurídicas y aportes al derecho, en Roma. En este caso, de la mano del gran jurista Ulpiano, el cual estableció en el Digesto, que forma parte del Corpus Iuris Civilis Romanus, sus definiciones. Él establecía que dos eran las posiciones o maneras en las que podíamos ver el derecho público y privado. Derecho público, por un lado, tendría que ser el que mira el estado de la cosa romana, mientras que el derecho privado el que mira el estado de los individuos. Podríamos decir entonces que el derecho público es aquel que es útil al Estado y derecho privado el que es útil a los particulares. En sus orígenes, el derecho privado comprendía todo el sistema de justicia privada o autodefensa, que éste funcionaba de manera autónoma e independiente de las autoridades. Esta autojusticia se vio principalmente en el ámbito penal y en el ámbito civil, en donde los magistrados únicamente participaban en el proceso como árbitros. Habría que analizar entonces si aún subsiste esta división o si en la actualidad es una clasificación meramente didáctica. Hans Kelsen, el eximio jurista vienés, afirmaba que toda norma encierra un elemento del derecho público. El Estado, al establecer una norma de derecho privado, como por ejemplo en el derecho civil, toma en consideración, además del interés privado, el interés público, que tiene la necesidad de la reglamentación de la institución a la que la norma refiere. Prácticamente, Kelsen no distingue una diferencia entre derecho privado o derecho público. No obstante, advierte que hay que analizar si subsiste esta diferencia. Bartolomé Fiorini, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Plata, afirma que el error está en que se pretende en forma absoluta la existencia de dos sectores normativos, lo que la ciencia jurídica moderna menciona que esta solo es una simple clasificación didáctica. En cambio, en la doctrina es una división absoluta. Durante este tiempo transcurrido, varios juristas y estudiadores del derecho han creído encontrar la distinción entre derecho público y derecho privado, fundamentándose en el dualismo y en las consecuencias que las normas de cada rama traen consigo, siendo entonces taxativas o imperativas las de derecho público y dispositivas las de derecho privado. Sin embargo, esto es un error. Hay normas de derecho privado que no admiten un pacto en contrario celebrado por las partes. Así, por ejemplo, no se puede celebrar un matrimonio civil en forma distinta a la prevista en el Código Civil, de suerte que en derecho privado encontramos normas dispositivas y normas taxativas. Otra concepción establece que en derecho público el Estado siempre mantiene una relación de superioridad con respecto a los ciudadanos, mientras que en el derecho privado existe igualdad entre las partes. Esto último no siempre ocurre, pues suele haber un extremo más débil o con más obligaciones, esto también dependiendo del caso. La naturaleza de las cosas exige a veces que el poder público asuma una cierta intervención en el ámbito propio de los particulares. Esto generalmente se debe a la emergencia de abusos cometidos por los particulares en sus actuaciones privadas. Ante esta situación, el derecho público disminuye la libertad de los particulares a través del derecho penal. Es derecho público porque es generado por los órganos públicos, mediante actos políticos y administrativos, y principalmente a través de las leyes públicas para regular la esfera de los asuntos públicos, es decir, de la sociedad y de su organización de poder, que ahora es el Estado. Así ocurre, por ejemplo, con las leyes que organizan los distintos departamentos de la administración pública. Es derecho público por su fuente, porque la ley es un acto del Estado, por el destinatario, porque es el pueblo a quien se dirige, y lo es también por su publicidad, ya que todos pueden enterarse del contenido de estas leyes. Por ejemplo, de la correcta administración
de un hospital de la Seguridad Social o el seguimiento de un caso penal hasta llegar a una sentencia firme ejecutoriada. Continuando con la exposición, traeré a colación algunos ejemplos los cuales podrán vislumbrar la diferenciación del derecho público con el derecho privado. Pues bien, cuando una persona emite su testamento en el cual regula el destino de sus bienes, a quienes se les otorgará después de morir, cuando dos personas celebran un contrato de arrendamiento sobre el cual prescriben algunas cláusulas, materia y objeto de dicho contrato, versa sobre una cosa lícita, obviamente porque el derecho público así lo manda. Entonces, dichas convenciones son propiamente derecho privado. Se encuentran inmersas en aquella esfera porque tienen algunas características. Se preguntarán cuáles. Pues bien, en primer lugar, por sus autores, porque los celebrantes particulares. Segundo, por su fuente, porque aquellas cosas son netamente privadas, constituyen derechos y obligaciones a cada persona, y además porque el conocimiento de aquellas celebraciones, aquellos actos, pues no hay necesidad de que la ciudadanía en general tenga conocimiento de ello. Otra de las características del derecho público es que este no puede ser alterado por aquellos actos que hayan sido celebrados entre particulares. Es decir, que las normas jurídicas que ya están establecidas dentro de un territorio no podrán ser derogadas ni reformadas por aquellas convenciones que hayan suscrito dos particulares. Mucho menos aquellas convenciones de las que ya he hablado podrán ser alteradas por las normas jurídicas de las cuales emana del poder estatal. Se puede afirmar que tanto el Código Civil como el Código de Comercio son leyes formalmente de derecho público, ya que contienen leyes que obligan a la ciudadanía a que las cumpla. Sin embargo, también tiene una pequeña porción de derecho privado, ya que contiene la estructura y otras características de aquellas convenciones o acuerdos que suscriben usualmente los particulares. En conclusión, podríamos decir de que todas las leyes de las cuales emana el poder estatal serían ius publico, incluyendo aquellas que se consideran derecho privado, mientras que el ius privatum son aquellos derechos que son consecuencia de convenciones o acuerdos que se suscriben por voluntad propia de particulares. Entonces, no es posible clasificar un sistema normativo totalmente en las categorías de público y privado, puesto que al final cada rama del derecho tiene una incidencia de ambos. También podríamos decir que el valor que se le da actualmente es sobre todo de índole tradicional, histórico y también con fines didácticos. Pero al final el derecho es uno solo, ya sea con enfoque nacional o internacional, y es cada estado el que brindará a cada rama una clasificación u otra, sobre todo en dependencia de las competencias, de los trámites a seguir, entre otros aspectos. En conclusión, el derecho se clasifica por su utilidad en derecho privado y público. Es público porque beneficia al Estado y es privado porque beneficia el interés de los particulares. Será público cuando se elaboren normas jurídicas que regulen la convivencia general de todos los individuos, con una incidencia mayor o menor a lo evidenciado en la materia del derecho para el efecto pertinente. También es público cuando el Estado firme un contrato que beneficie a todos. Será privado cuando se creen normas jurídicas que regulen el interés en la esfera de las relaciones interpersonales de los particulares, como en el de las familias. También será privado cuando se creen disposiciones o cláusulas legales solo concernientes en los contratos que se realicen entre los particulares. Gracias.